Hola, ¿cómo están? Soy Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal y hoy nos vamos en la serie 16 semanas, 16 artistas con el Dr. Alt, que es un personaje fuertísimo en la historia de México. El Dr. Alt, pero antes de empezar, la otra vez estaba hablando con los estudiantes qué hubiera pasado si David Alfaro Siqueiros hubiera matado a Trotsky, cómo veríamos la pintura y cómo podríamos juzgar su obra. Lo dejo por acá solamente como una cuestión para preguntarse. Y bien, continúo con el Dr. Alt, que es un antecedente del muralismo. ¿Por qué se llama Dr. Alt? Él en una tormenta está yendo en un barco a Europa y hay una tormenta tremenda y él se queda estupefacto de que hayan salido vivos y decide rebautizarse y cambiarse el nombre. Y entonces dice, me voy a llamar Agua. Pero pues agua en francés es muy, no tiene gracia, agua en inglés tampoco tiene gracia, y se le ocurre llamarse agua en náhuatl. Entonces decide llamarse Alt. Pero ahí Leopoldo Lugones, el poeta argentino, le dice, hermano, eso de Dr. Alt está muy, o sea, está así como, no tiene ninguna gracia, póngase un título. Y Alt le dice, pero ¿qué título me voy a poner? ¿Cómo me voy a llamar? Y él dice, bueno, como príncipe, rey, ¿qué quiere? Yo lo único que soy es doctor en filosofía. Y Lugones le dice, perfecto, Dr. Alt. Y así se queda entonces Dr. Alt, que cambia de nombre Gerardo Murillo a Dr. Alt. Miren la estampilla, está como Dr. Alt. De hecho, ni siquiera debería decir el nombre anterior de él. Vamos, entonces, ¿qué hace el Dr. Alt? El Dr. Alt básicamente pinta volcanes. No, los volcanes son absolutamente increíbles, o sea, es una enciclopedia, es un catálogo de volcanes increíbles en erupción, con lava, con la nieve, y esto es pintar a México, un México lleno de volcanes. Y de otro lado, es el tipo que abre el artista del siglo XX como activista político. No el artista romántico del siglo XIX metido en el palacete, sino el artista, como les digo, en un texto de Cuauhtémoc Medina muy crítico del Dr. Alt, vamos a ver, pero en esto dice Cuauhtémoc, fue gracias al ejemplo de Alt que los artistas de la generación de Siqueiros dejaron los palacios imaginarios del esteticismo modernista latinoamericano para acceder al protagonismo de actores ideológicos continentales. La reivindicación de la identidad nacional y la condena al orden social burgués está también en el Dr. Alt. Entonces, ¿qué hace este tipo? Deja al artista en su cueva romántica y lo vuelve jefe de un nuevo espíritu, de una multitud. Aquí están saliendo personajes como Pablo Neruda, que va a coger un barco y a convencer a las juventudes latinoamericanas que hay una nueva opción en el comunismo. De hecho, no es poco. Cuando Pablo Neruda llegaba a un país, las élites temblaban, porque muchos de los jóvenes de esas élites se iban a ir detrás. Pues detrás se iban a ir con este nuevo espíritu. Muy bien, entonces el Dr. Alt pinta volcanes y por el otro lado abre una nueva personalidad del pintor que va a ser crucial para el México de los años 20, 30, 40. De otra parte, esto que decía Cuauhtémoc, el Dr. Alt abre la reivindicación de la identidad nacional y condena el orden social burgués. Abre la reivindicación nacional. El Dr. Alt se va a averiguar las artes en México, ¿sí? Y tenemos este libro, Las Artes Populares en México. A nadie se le ocurría ver las artes populares en México, ni las iglesias barrocas, que esto es otro proyecto que hizo con el papá de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo. Se fueron, hicieron una colección de libros maravillosos sobre las iglesias barrocas mexicanas. ¿Qué es esto? Construir el pasado. Pero no un pasado decimonónico que quiere ser francés, ¿sí? Que quiere ser napoleónico, sino un pasado que tiene 5.000 años de historia. Y esto es gracias, está la revolución ahí. Nosotros en el colegio vemos que nuestra historia empieza hace unos pocos siglos. Si tuviéramos una revolución, comenzaríamos a contar la historia
desde hace mucho tiempo y como nuestra historia, no en otro meridiano. Vamos a la pintura, sí, porque la figura pública del doctoral por lo general abarca todos sus estudios. Ya vimos un volcán del doctoral y vamos a ver cómo rompe el siglo XIX, la pintura del siglo XIX, el paisaje. Este es un paisaje de Landesio. Eugenio Landesio es italiano, no es mexicano, pero pues llega a la Academia de Artes en México, es muy respetado, y miren estos paisajes, son bellísimos. O sea, tenemos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, allá los volcanes, sí, acuérdense siempre, el Iztaccíhuatl es el que está acostado, el Popocatépetl es el que tiene la puntica, y miren el cielo, miren esta belleza de paisaje, y miren las personas que están al frente. Aquí les traigo un detalle, las personas que están al frente como un picnic, todo costumbrista, todo lindo, mexicano, miren cómo están posando, casi están posando las nubes, ¿sí? Es un paisaje extraordinario, pero es un paisaje del siglo XIX, no es un paisaje del siglo XX. Después, el alumno, el estudiante del Landesio, José María Velasco, mexicano, va a hacer este paisaje, ahí ya pasaron 2 décadas. Sí, es un paisaje maravilloso. Volvemos, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, atrás el Valle de Ciudad de México, sí, y miren que lo pinta con menos teatralidad que el Landesio. Ya no tiene personas yendo a una comida campestre, sí, pero de cualquier forma es como si fuera un narrador omnisciente, como si no tuviera punto de vista. Es un paisaje sin un pintor atrás. ¿Qué es lo que hace el doctoral? Entra en el paisaje. ¿Cómo va a entrar en el paisaje? Siendo montañista. O sea, el doctoral es alpinista, se va a meter casi hasta los volcanes, cada vez se acerca más y más y más a los volcanes hasta que uno dice, pues se vas a meter en el cráter, y en efecto, sí, miren este paisaje, está aquí. O sea, está aquí la montaña. Él decía que él se fue a vivir a una montaña y decía que él se levantaba a espantar las nubes con la mano. Sí, que le toca a sombrerazos, no con la mano, con el sombrero. Sí, y pues para esto hay que ser alpinista. Miren la distancia que tiene con la nieve. Sí, y mírenlo aquí pintando. Es una foto absolutamente extraordinaria del doctoral metido en la montaña, además porque pues tiene que llevarse las pinturas, llevarse todo el kit, ¿sí? Y pintar esto, pero no pintar esto como si fuera, no sé, un narrador omnisciente, como si él no estuviera ahí, se siente que hay alguien pintando, ¿sí? Y esto es un cambio maravilloso. El doctoral entonces pinta y pinta estos paisajes, la pincelada, un fovista. Sí, los colores muchas veces se mezclan en la tela, es una pintura un poco burda, sí, de unas tonalidades increíbles, y pues las erupciones son increíbles. ¿Y qué pasa? Que esto es muy raro, son cosas que solamente le pasan a estas personas. Primero la tormenta y el agua, y después, en 1943, nace un volcán a pocos kilómetros de Ciudad de México, surge de la tierra. O sea, un volcán nace. Sí, hay un tipo que dice que tenía 18 años y dice, a mí me pareció, pues tenía 18 años cuando el Paricutín salió de la tierra. Sí, él dice, a mí me parece que es un sueño, pero eso sí pasó. Y pues es que es muy raro que yo nunca he visto nacer una montaña. Sí, y dice el doctorado, gran parte de mi vida la he ocupado en escalar volcanes, en estudiarlos, en dibujarlos, y de repente la naturaleza me puso a la puerta de mi casa un volcán nuevo. Y en efecto nace el Paricutín, pero, o sea, y él hace un libro que se llama Cómo nace y crece un volcán. Doctoral, el Paricutín, 1943, México, 1950. Miren la estampilla del Paricutín naciendo, y pues no nace así, solo, sino que es erupción, bota lava, todo esto, y comienza el doctoral tras hacer se va hasta se va a absorber estos vapores,
sí, tan nocivos del volcán, y hasta que tiene un problema serio de salud y por ese problema le tienen que amputar la pierna derecha. ¿Sí? Le amputan la pierna derecha, está con muletas, ¿sí? Y entonces decide, pero como ya no puede hacer montañismo para irse a meter al cráter del volcán, entonces se monta en un avión. Se monta en un avión y comienza a hacer paisajes aéreos, que son los aeropaisajes del Dr. Alt. Él antes ha inventado los colores Alt, creo que son Alt Colors, y que son hechos con petróleo y pigmentos para pintar el volcán. Y bueno, esta inventiva, esta energía, y miren cómo desde el avión pinta este volcán. Sí, ustedes lo ven y dicen, no, pues se lo inventó, la noche estrellada de Van Gogh con el volcán ahí ardiendo. Pero les muestro esta foto del 2012, de una erupción del Popocatépetl. Les muestro la foto para que vean que esto no es, o sea, sí, no es un invento del Dr. Alt. Fíjese cómo él se inventa el horizonte curvo para dar una imagen del tamaño de la Tierra. Sí, y pues son unos volcanes increíbles. Aquí vemos ¿cómo se llama? La ventanita del avión, de la avioneta. Sí, yo me imagino si como en la avioneta o el helicóptero, no sé, se tenía que quedar quieto para que él pudiera pintar el cráter, pero pues yo pienso que casi se va en una cuerda hasta el fondo del volcán. Sí, las nubes, el trabajo con las nubes, el trabajo con las noches es absolutamente increíble. Él hace una exposición en 1909 de los, pues siempre de los rechazados, de los que no estamos, y esa exposición tiene gran éxito y después estalla la revolución. No, él se va, vuelve, pero como cambia tanto de bando político, no es muy, no lo quieren mucho y no lo llaman para hacer el muralismo. Además, porque el Dr. Alt no es ni decimonónico, pero no es realismo social, ni mucho menos, o sea, para nada. Sí, no es realismo social y es otro tipo de paisaje, es abrir un paisaje que es del Dr. Alt. Es eso, no podemos dejar de decirlos. En 1945 Siqueiros hace una defensa del Dr. Alt. Sí, ¿y por qué hace esta defensa? Porque pues en 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial y se sabe que el Dr. Alt era antisemita, simpatizante del nazismo, escribió varios folletos en honor a Hitler y Mussolini. Sí, y hay algo imperdonable que es que hizo listas de judíos en México. Sí, esto es muy fuerte y ese es el otro lado del Dr. Alt. No es el otro lado, en realidad, es un solo lado. Sí, y es un solo lado de personajes de esta primera mitad del siglo XX. A mí me parece imperdonable, pero me parece que hay que ver también el contexto. Les dejo aquí el link de un texto de Cuauhtémoc Medina, del anarquismo al deicidio, el Dr. Alt y la aristocracia. Maravilloso, léanselo y entonces podemos discutir qué hacemos, cómo evaluar la obra de arte. ¿Podemos evaluarla separada del autor? Yo creo que no, pero hay que entender el problema. Acuérdense del canto a Stalingrado de Neruda y de un Trotsky, incluso defendiendo el trato de Hitler con Stalin, y Mario Pedrosa, que firmaba a Lebrun como, pues, para pues, que no lo reconocieran como seudónimo, diciéndole a Trotsky, Trotsky, yo no puedo aceptar ese trato, y aún Trotsky, aceptándolo por defender la unión perdón la redundancia, de la Unión Soviética. Entonces, díganme qué opinan porque de verdad es difícil. Y listo, pues suscríbanse y nos vemos la próxima semana. La frase del Dr. Alt, que es muy fuerte, es: estoy loco, pero no estoy equivocado. Bueno, creo que por eso está loco.